Os voy a comentar por aquí también un vídeo que estaba saliendo en las últimas semanas que me parece de lo más clave, por así decirlo, que yo he visto últimamente, hablando del mayor mito sobre el caso de los hermanos Menéndez. Y es que hay muchas personas que siguen el caso desde hace muchísimo tiempo que aseguran que los padres no comían, ni dormían, ni estaban viendo la televisión, que todo eso es un mito de los reportajes que se han hecho hasta el día de hoy. De hecho, tenemos por aquí un vídeo que no os puedo poner porque literalmente salen las fotos de... bueno, me entendéis, ¿no? En el que José y Kitty estaban viendo la televisión comiendo un plato de fresas con nata, ¿no? Decían fresas con nata, y es ahí cuando salen todas las fotos. De hecho, las fotografías y tal, disparos, etcétera, están todas en internet, están en los reportajes. O sea, se lleva viendo esas imágenes desde que la gente sabe de este caso y desde que apareció. Entonces, cuando están comiendo fresas con nata, llegan los hijos, supuestamente irrumpen en la habitación con esas escopetas, y esa es la historia que se cuenta. De hecho, siempre se sacaba la foto, ¿no? Con las fresas, la nata ahí removiéndose y tal. Una historia que envejece de una forma que supuestamente para algunos expertos en el caso no sería cierta y que no encajaría con la real, ¿no? Que esa sería una película realmente, y que eso no sería del todo cierto. Que en el 89 José estaba sentado al frente del televisor comiendo ese plato de fresas con nata, y Kitty estaba en la misma habitación. Parece que Kitty y José estaban sentados con sudaderas mirando la televisión y comiendo eso que os acabo de decir, y también helado. Y todo esto también es el tema de la escena de los hechos en este caso, si podría llegar a ser importante o no. De hecho, siempre en el juicio empezaron a salir esas fotografías, etcétera. Y en el momento que entraron los padres y los asesinos, estaban viendo televisión y comiendo eso, ¿no? Sin amenazar a sus hijos. Por lo cual, esto que siempre se debatió en el juicio es que realmente si los padres estaban inofensivos, tranquilos en su sofá, en su casa, y vienen por la espalda estas personas y acaban en su propia casa con esas escopetas que habían comprado anteriormente, pues entonces prácticamente no tenían nada que hacer. Esta es una de las cosas que siempre se había dicho, e incluso hay como reportajes de strawberries and ice cream, que sería como fresas y helado, que es como el inicio de todo este caso. Pero realmente aquí muchas otras personas y expertos en el caso decían que tenían bastantes dudas sobre si realmente esto era cierto y si los padres hubiesen estado en esas circunstancias o fueron los medios los que adulteraron esta versión. Incluso, bueno, los abogados es como que colocaron una percepción un poco errónea de que José y Kitty estaban sentados al frente de ese televisor comiendo ese plato de frutos rojos, etcétera, y que fueron salvajemente asesinados por sus hijos. In court. In the kitchen there were dishes with cream residue and blueberry residue. But to this day, people talk about how Jose and Kitty were sitting watching TV and eating strawberries and ice cream. That whole stupid strawberries and ice cream thing. Who knows where it originally came from? But the media repeated the hell out of the fact that the... Claro, es lo que os estaba diciendo, de que los medios esto lo repitieron hasta la saciedad. Y ahora nosotros lo estamos repitiendo para que veáis el mayor mito de la historia, ¿eh? O sea, fijaos en esto. Parents were eating strawberries and ice cream on the couch when they were massacred. And that did not happen. I don't think they were in imminent fear. Eso jamás sucedió. Fíjate lo que dice esta detective. Of their parents who were sitting and eating ice cream when they came in there, blew their head off. Nobody questioned it. It's become the myth, the story, the narrative. But the fact that you have this kind of hackneyed image of strawberries and ice cream where the parents are being... Es que realmente funcionó muchísimo, porque fijaos que hay mucha gente que actualmente
no quiere creer en las nuevas evidencias sobre los padres, etcétera, y es que tenían como esa ternura de los padres comiendo el helado y tal en casa, y cuando entran los hijos, la foto de las fresas y tal, sentados en su casa tranquilamente, y que llega alguien a incordiarte aún por encima, a dispararte hasta en 9 ocasiones. Claro, toda esa escena contribuyó, yo creo que a la sociedad y al pensamiento general de este caso, y fue importante porque era el inicio de todo. So sweet and innocent, and the brothers just bust in there and killed their parents because you have to make sure that they are the monster. It's such an easy story for everyone to swallow. Bueno, este reportaje creo que es de Car TV, o bueno, no lo sé realmente, pero me parecía como bastante importante colocároslo por aquí porque es como el inicio de todo este caso. Ahora comentaremos más cosas del tema del fiscal que están saliendo últimamente a los medios de comunicación, voz en off, y luego también volvemos por aquí con más reacciones a este gran caso que es el de los Menéndez. El gobernador Gavin Newsom ha intervenido en el complejo caso de los hermanos Menéndez en los últimos días. Todo esto mientras hay una solicitud de clemencia que sigue en el aire, con un cambio clave en la fiscalía y un rumbo que está generando toda la polémica historia de los hermanos con el asesinato de sus padres, que parece estar a punto de dar un giro inesperado más de 34 años y medio después. Y es que el caso de los hermanos condenados en el 96 a cadena perpetua parece que experimenta giros significativos en las últimas semanas. Por ejemplo, el exfiscal del distrito del condado de Los Ángeles, llamado Gascón, había solicitado esa nueva sentencia para Lyle Eric, una, por así decirlo, bocanada de esperanza que habíamos visto anteriormente en otros vídeos que hemos sacado por aquí. Sin embargo, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha decidido posponer cualquier acción respecto a la solicitud de clemencia hasta que el fiscal del distrito electo, Nathan Hodgman, asumiese el cargo y revisase el caso. Incluso hemos visto que había hablado con varios medios de comunicación en los Estados Unidos, y hay que decir que la oficina del gobernador emitió una declaración obtenida por NBC News, en la que señala lo siguiente: el gobernador respeta el papel del fiscal de distrito para garantizar que se haga justicia y reconoce que los volantes han confiado en el fiscal de distrito electo Hodgman para llevar a cabo esta responsabilidad. El gobernador se remitirá a la revisión y análisis de caso Menéndez por parte del fiscal de distrito electo antes de tomar cualquier decisión sobre clemencia. Nathan Hodgman, que va a asumir el cargo del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles el 2 de diciembre, expresaba su intención de analizar detenidamente con toda la evidencia disponible el caso de los hermanos antes de decidir si apoyaba la liberación de los Menéndez. En declaraciones recientes él decía: no habrá ninguna duda sobre su compromiso de revisar minuciosamente el caso antes de tomar una decisión. Este desarrollo se produce en medio de un cambio político en la Fiscalía de Los Ángeles tras la derrota electoral de George Gascón frente a Nathan Hodgman. Y es que la elección de Hodgman generó expectativas sobre posibles cambios en la dirección de la oficina de la Fiscalía y también en la gestión de casos penales de alto perfil como lo sería el de los Menéndez. Y es que el caso de los hermanos captura la atención pública durante décadas, y esta reciente solicitud de clemencia reavivaba el debate sobre su condena y también las circunstancias que rodearon la muerte de sus padres. Con esta revisión pendiente por parte del fiscal de distrito electo y la decisión final del gobernador Newsom, el futuro de Lyle y Eric permanece incierto por el momento. Muchos personajes públicos han hablado sobre el caso de los Menéndez después de esta salida de Netflix. Incluso el actor Javier Bardem reaccionó a todas las críticas sobre la serie de los hermanos. Daba ahí su punto de vista ante esas críticas a la producción y lo que sería este histrión español, que confesaba si le gustaría que los hermanos tuvieran otra oportunidad en la vida. Y es que tantísimos años después hay demasiadas personas que creen que de verdad debería ser así. De hecho, hay que decir que hay todo tipo de cuentas, desde estas producciones que han salido posteriormente aquí en Netflix y en Prime Video y HBO y otro tipo de reportajes sobre este grandísimo caso de los años 90.
Pues hay que decir que ahora hay muchísimas cuentas que se dedican a colocar lo de justicia para Lyle y Eric y hacer muchísimo ruido en las redes sociales. Hasta el otro día, yo creo que os dije en uno de los últimos reportajes que me parece que había sido el sábado y el domingo que en Brasil era trending topic lo de justicia para Lyle y Eric o justicia para los hermanos Menéndez. Después de todo este tiempo, y es que estamos casi ya a 20 de noviembre, quedan unos días para saber qué va a pasar con el futuro de los hermanos, y es que para muchos nunca estuvo tan cerca la libertad de Lyle Menéndez y Eric Menéndez. ¿Respondes tú a las críticas? Es una expresión artística, no es un documental, y es una lectura de lo que pasó basado en algunos hechos evidentes, pero también en muchas opiniones de muchos protagonistas del caso. Maybe the brothers were telling the truth about their claims. I think they are. El actor que encarna a Eric Menéndez dice que les cree a los hermanos Menéndez. We did also talk about the show. We talked about his statement. Hablamos del show, de su comunicado. Eric me dijo que había escuchado cosas muy buenas de la serie. Él se está tomando su tiempo para verla, lo que es entendible. ¿Gustaría que quizás ellos tengan otra oportunidad legalmente, los hermanos Menéndez? Bueno, yo creo que sí pueden realmente avanzar en el caso y demostrar aquellas cosas que dicen, me parecería que sería estupendo, claro que sí. Como os digo, en las últimas horas no se paraba de hablar de indulto para el caso de los Menéndez. El tema de Gavin Newsom, esa decisión de clemencia para los dos asesinos, en este caso para muchos y para la fiscalía en aquel momento así lo eran, pero el equipo de defensa de los dos hermanos llevaba a cabo al menos 3 acciones distintas para intentar liberar a los hermanos. Uno de esos escenarios implicaba buscar clemencia del gobernador, pero el gobernador Gavin dejó claro el lunes que esa opción tendría que esperar por el momento, aunque para muchos es una de las más factibles. Y es que Newsom dijo el lunes que vería qué quería hacer el nuevo fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Hodgman, respecto a este caso y tomar su propia decisión sobre la posibilidad de clemencia. Vamos a hablar también hoy de una entrevista a una de las primas, una familiar, ¿no? Vamos a decir, de los Menéndez, que hablaba por aquí con D-Sun hace un tiempo. No sé de cuándo es realmente la entrevista, pero sí que hay varias cuentas que están como dedicadas literalmente a colocar todas las evidencias, todo lo que hablaron los tanto familiares como los abogados del caso, la fiscalía y todas las evidencias que hay de los supuestos abusos de los padres de los Menéndez a Lyle y Eric, ¿no? Vamos a decir. Y esta es una entrevista a Ana María Barral, que realmente había hablado ya con los medios de comunicación. De hecho, es como la mayor portavoz prácticamente de justicia para Lyle y Eric. Así que vamos a ver esta entrevista, qué es lo que nos cuentan por aquí, y a ver si sabemos algo nuevo de este caso. What people find most surprising when they do meet them is how funny they are and like just joyous people. You wouldn't expect somebody who's been in prison for 35 years to laugh a lot and to joke around a lot and to be so warm and just very caring, and they are. It was certainly very emotionally difficult. I mean, fíjate eso que dice, lo difícil que tiene que ser a nivel mental estar más de 34 años en la cárcel, y que justo aquí ahora, luego de todo este tiempo, que cuando vas a visitarlos a la cárcel, que la gente que los conoce personalmente después de tanto tiempo, que asegura que ellos como que son súper abiertos, que les hacen reír, etc. There is certainly having 2 members of your family murdered in such a horrible way. Certainly as, not just 2 members of my family, my aunt and uncle who I grew up with, we grew up in the same town. These are people that were very close to me. And then it's another thing entirely to have 2 people in your family murdered and to have it absolute blanket of all media, every sitcom, there are jokes about it, every late night talk show. I mean, it was just inescapable. So I don't know that anybody who has not been through that particular horror can really understand what that's like. They were denying that they did it, right? As I'm sure you know, right? For months and months, they were denying that they had anything to do with it.
And we believed it. I mean, absolutely. There was never. Claro que realmente pasó tanto tiempo y la policía hizo tan mal su trabajo, todas las averiguaciones, que incluso yo recuerdo haber escuchado que Eric tenía hasta los casquillos de bala en su coche y ni siquiera miraron el coche. O sea, que realmente es que no los investigaron por ningún lado, por ninguna parte. Entonces los familiares creyeron absolutamente que ellos no habían sido quienes habían acabado con la vida de sus padres. We just simply couldn't imagine it. It was so far out of character. You know, we didn't believe it, not because murders aren't committed every day. Certainly there are. But Lyle and Eric were never violent people. You know, these aren't kids that were troubled or getting in trouble at school and so. I mean, that just wasn't the thing. It was completely crazy to us. It was just bonkers, the idea that they could have done it. Claro, tampoco hay evidencias de ese tipo de cosas, de que ellos tuviesen comportamientos malos en la escuela, que le hiciesen algo a algunas personas como para llegar a ese extremo. No, ese tipo de cosas es verdad que tampoco lo tenemos como tal, ¿no? I have only watched the first episode of the show, which was outrageous. I mean, the decisions of well, first of all, we spoke about this before the interview started. The playing a song at the funeral. I mean, come on. I appreciate poetic license, but that is beyond the pale. That was insane. The portrayal of Lyle as this rage-fueled, fly-off-the-handle, aggressive personality, is so far off the mark of his personality. In fact, when I spoke to Lyle the other night, I said to him, you know, I don't actually think I've ever heard you raise your voice. And he was like, yeah, I don't do that. He really, that's not accurate. So I don't understand those choices. I don't understand. I think maybe if the director and the... Bueno, este era un poco parte de una crítica, ¿no?, a Netflix y las cosas que se decían en esa programación, en esa serie, que para la familia de los Menéndez y para los propios hermanos era como una continuación a manchar la imagen otra vez de los hermanos y, bueno, incluso decir cosas que no eran ciertas. Y así muchos de los familiares de los hermanos lo han contado en diferentes medios de comunicación, han estado totalmente en contra de lo que allí se evidencia y que lo que se debería haber dicho realmente se ha quedado atrás en el tintero. Buenísimas tardes, gente, ¿cómo estáis? Vamos a seguir comentando partes del caso de los hermanos Menéndez. Llevamos por aquí muchos reportajes que creo que le gustó bastante a la gente, sobre todo un último que hablaba de Kitty, ¿no? Su madre, que habíamos hecho hace unas semanas atrás. Quería empezar con esto, con una entrevista que había salido en el año 1996, el 28 de junio, en el cual pues le hacían las primeras preguntas aquí Barbara Walters, y una entrevista que es recordada por muchísimo tiempo, el cómo hablaban los dos hermanos ya con ese mono de la cárcel. Vamos a verlo. This one. What went through your minds when you heard that verdict? First degree murder, guilty. That I was going to spend the rest of my life in prison without any possibility of ever getting released. Bueno, aquí dicen que iba, cuando le dieron ese veredicto, de pensar que estaría en prisión toda su vida sin ninguna posibilidad de ser libre. Cosa que actualmente parece que tienen a lo mejor un ápice de esperanza. And you're devastated. I was devastated.
Could have been death. Did you think that? I was terrified that they would give either one of us death, and it's scary. It's important to you to stay together when you get moved to the state prison? Very important. That is what's gotten us through these 6 years and through our life. The family that Eric and I grew up in, we had to be there for each other throughout, and it really created a bond that gets us through very rough periods. Some people might say, why should we put them together? I mean, look what they did. They should be punished as much as possible. Let's separate them. What do you say to that? You know people will say that, some. There's nothing to say to that. What we did, it was awful, and I wish I could go back. We will spend the rest of our life in prison. Lo que hicimos fue horrible, dicen aquí en esta entrevista. Es cierto, o sea, realmente mucha gente que habla de los hermanos Menéndez y que comenta este caso, sí piensan que hicieron algo horrible, pero que estaba justificado, no, o sea, lo siguiente. But if we're not put in the same prison, there's a good probability I will never see him again. And that some things that you cannot take, and there's some things that you can endure. With everything taken away, would be the last, it's the last thing you can take. Do you think the media has portrayed you fairly? Can you tell? I don't know if anyone can be portrayed fairly in the media, who they are. Well, let me say it. There are people, a great number of people, who think that you two are spoiled brats, that you are evil, that you are monsters. What do you say to them? Mira, y aquí viene la parte de sois unos monstruos, ¿no? Y de ahí todo lo que hay actualmente, ¿no? En la prensa de realmente quiénes serán los monstruos, ¿no? Es la grandísima pregunta en este caso. Los monstruos eran estos chicos por haber hecho eso que hicieron que fue horrible, o realmente los monstruos realmente eran los padres. Esta es la gran pregunta de este caso, siempre. That's not who I am, but I can't defend that. Because I came from a family of wealth, it doesn't make me spoiled. I would be surprised if anybody that was present at that trial and saw the whole thing rather than snippets on the news would feel that. A jury found you both guilty. Right, but I don't think you aren't guilty because they found you spoiled. Or evil. Or evil. Just I'm just a normal kid. Oh, Eric, you're a normal. Claro, me parece aquí bastante clave eso que dicen de... Bueno, no creo que nos condenen por ser unos niños malcriados y demás. Vamos a ver en esta parte de la entrevista, que es la parte que más reprodujo la gente, en donde Barbara Walters le hace diferentes preguntas a los hermanos. Your relationship with your father. What words come into your mind? Brutal. Painful. Torturous. And yet I thought that he was the most powerful and brilliant person I had ever met. Qué barbaridad, ¿eh? O sea, dice doloroso, tortuosa, la relación con su padre, ¿no? Porque aquí ya le hace varias preguntas clave, Walters, ¿no? Y dice, no, es que incluso, aun por encima de toda la relación que teníamos como era mi padre, yo hasta aún decía que era brillante en algunas cosas, ¿no? His firstborn son, that was very important to him, and my bond with him was, I thought, strong because we had been through so much together, but it was difficult to see the things that were going on. Things that were going on, that is, when you learned that he was sexually molesting your brother? He had sexually molested me before I was a teenager, and it was a much different experience than Eric's. Because you were little? Because I was little, I guess. You know,
There are some questions that everybody asks, like, why didn't you run away? I wish that I could have. Claro, aquí le preguntan del por qué no se fueron o por qué no se escaparon. Mucha gente también se hace la pregunta de por qué no fueron a denunciar. Incluso, claro, después de que salga todo el tema de Ricky Martin y de Menudo, que ahora seguiremos hablando un poquito de esto, con algunos programas que han salido, la gente, claro, se llega a decir de, fíjate, estas personas multimillonarias y tal, que no les pasa absolutamente nada, si los hermanos Menéndez hubieran ido a denunciar en aquellos años, básicamente nadie los hubiese creído. Y es lo que pasó. I tried to run away when I was 12, and my father found me, he caught me, and said, if you ever run away, I will kill you, I will find you, and I will kill you. Suppose you left. Buah. Esa parte es tremenda de esta entrevista. Yo no sé si la habéis visto alguna vez. Brutal, que dice que una vez con 12 años él huye del entorno de su familia, de su padre y su madre, y que su padre lo cogió, lo agarró y le dijo, si alguna vez vuelves a hacer esto, te encontraré y acabaré contigo, básicamente. And you, I don't know what, became a waiter and moved away. You still thought he'd find you? He would find me and probably kill me. I thought for certain he would kill me. You still think that? Oh, absolutely. Did you love your mother or like your mother? I loved my mother and I tried to help her. My mother was a person in a lot of pain, and she was alcoholic and she was suicidal. Did she know about the abuse, the sexual abuse? She knew. And didn't do anything? She knew, and it doesn't seem that she did anything. Do you still think about the night of the murder? Every day. You both do? Tell me as clearly as you can why you murdered your parents that night. First thing that comes to mind is terror. I was so afraid. A few days before, I had said to myself. Bueno, le pregunta un poco la clave aquí la periodista de realmente por qué acabasteis con tus padres, ¿no? Y dice tenía demasiado terror, ¿no? Terror de vienen relatando de que hubo muchos indicios de que si llegara a pasar algo que acabarían con ellos después de estar a Bush tanto tiempo, desde que tenían 6 años, creo que tienen incluso algunos recuerdos, y hasta su adolescencia, ¿no? I'm never going to let my father touch me again. After I told Lyle that it had been continuing on, I said to myself, I'm never going to let him touch me again. And just before the shootings, my dad told me to get to my room and that he would be there in a minute, and he was going to come up and there was going to be sex. And it was like an explosion in my mind. But you'd bought the guns. It wasn't something that just happened that moment. You'd thought about it. No. You bought the guns in advance. They just weren't in the house. Yes, we bought the guns in advance. So this didn't just happen that moment. We bought the guns. There was a series of confrontations and blow-ups in the house. My dad, when it first was revealed that I had told Lyle about the secret, my dad said to Lyle, you're going to tell everyone. And I'm not going to let that happen. Take me through your... Claro, aquí hace muy buenas preguntas. Esta entrevista es bastante clave para entender un poco todo el caso y lo que pasaba por la mente de los hermanos en aquellos momentos. Y es que las preguntas un poco aquí era de vosotros comprasteis esto antes, si estaba premeditado, si no lo estaba. Y cómo fue todo para que sucediese de esa manera. ¿Había alguna cosa en ese momento que os hiciese tener que llevar a cabo ese plan para acabar con la vida de Kitty y de José Menéndez? Y claro, aquí era un poco también la clave del juicio, porque si había un plan, lo tenían bastante complicado para tener esa condicional. Your mind, Lyle. I cannot separate and say this is why this happened. My father was threatening us, and so there was fear, but there was great, there was anger on my part, and my mother was aware of and had allied herself with my father, and there was a great deal of confusion. This happened all in just 3 days, and I wish
I'd give anything to just turn back that one page of my life. The other big question. You killed your father, who was molesting you. Why did you kill your mother? On Thursday night before, in one of the explosions, I was running down. Vale, para ver lo que está contando ahora, y le preguntan él por qué acabaron con su madre, que era una de las grandes preguntas. De hecho, os colocaré por aquí alguna parte ahora cuando terminemos esta entrevista justo de una de las cosas que más se hablaba, ¿no? De por qué realmente querían a su madre, ¿no? Y obviamente todo esto viene precedido de ciertas percepciones que había de Lyle y lo que a él había hecho, que era incluso peor que lo que le hizo a Eric, según lo relatado, ¿no? Upstairs, and I was crying, and my mother was on the couch, and she had been drinking, and she said, "What's wrong with you?" And I said, "Nothing, nothing. You wouldn't understand." And she said, "Oh, I understand. What do you think? I'm stupid?" And she told me that she knew, that she had known all my life what my father was doing. And it was like I didn't even know who she was anymore. And I just saw Dad and Mom as the same person at that point. I saw them as a single person. And really the first time that this secret about what was happening with Dad and Eric was discussed openly in the family in a very angry way. I don't know about Eric, but I completely lost control myself. And in that time, I didn't separate. I knew my mother and my father. It was just adrenaline and fear and anger. I lost control. There is no explanation. But you had thought about this earlier because you had bought the gun several days before. We knew that this could end. A violent confrontation could occur because my father had threatened my life. You still think your father would have killed you for revealing the secret? You both still feel that? There's no question. Really? I still believe that. Es que hay muchas personas que en realidad, viendo a los hermanos y viendo esta entrevista incluso y otras que han dado en el juicio, que les parece prácticamente imposible que se puedan llegar a inventar ciertas cosas. Es muy complicado. I don't believe that he was in the process of killing us that moment, that evening. Yeah. But and I don't think that it might seem, because there are so few cases that come to the public's attention like this, that this has never occurred ever before in the country. And in fact, there are over 200 parricides a year that involve incest families. And so, I felt it completely then, and now I believe that, but I would not shoot my parents now, no matter what. How? Claro, realmente hay muchísimos casos del tema de los incest. En aquel tiempo era mucho más recurrente. Bueno, seguro que ahora también, que no se saben, que dentro de un tiempo volveremos a hablar de un caso similar al de los hermanos Menéndez, pero sí que es un caso que marcó un paradigma tremendo en cuanto a los Estados Unidos. Siempre la pregunta clave de el por qué lo hicieron, si fue por dinero, que puede ser en realidad, podría ser por una parte que también supiesen el tema del dinero y tal, y obviamente ellos estaban acostumbrados a una vida de ricos, pero también estaba la otra parte, de que acabaron con la vida de sus padres porque abus de ellos desde hace muchísimo tiempo.